Hoy estoy en una videollamada comunicada con Augusto Darget, el presidente de Silver Club Advisors. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Bien? Muy bien, Guadalupe, muchas gracias por este llamado. ¿Cómo estás? Ay, no, muchas gracias a vos por otra vez haberme dicho que sea la entrevista. No, por favor. Bueno, ¿sabes qué me pasó? Me acuerdo que cuando te entrevistamos para el podcast, viste, para Subamos el Volumen, a partir de una de tus respuestas me quedé pensando, me acuerdo que nos comentaste que eras muy ansioso y creo que tu psicólogo te había recomendado por eso, no sé si era aprender música o tocar la guitarra, y lo que yo me quedé pensando después de esta entrevista, y no te lo pregunté en ese momento, es si en ese momento eras visiblemente ansioso, porque ahora, o sea, en la etapa esta que la que yo te conozco, no aparentás para nada ser una persona ansiosa. ¿Cambiaste algo o sos el típico que vive todo por dentro? Em, Soy sumamente ansioso, fue un problema toda mi vida. A partir de terapia desarrollé herramientas para poder calmarme, por así decirlo. Pero si te cuento mi día a diario, te vas a dar cuenta. Yo me levanto a las 6:15, desayuno, contesto los emails, veo los mercados, de ahí me voy al gimnasio religiosamente todos los días, me baño, voy al trabajo. Tengo nutricionista, sigo con terapia hace 15 años, soy filatelista, trato de practicar guitarra. Sí, necesito hacer actividades, leo mucho, necesito hacer actividades continuamente para abstraerme de la realidad y volver a tierra más tranquilo, digamos, por así decirlo. Claro, pero ¿qué es lo que más te genera ansiedad o es en general? En general, siempre fui muy nervioso, digamos, y proactivo y sí, es un rasgo que me gustaría no tenerlo, digamos. Me gustaría ser un poco más relajado, que no lo soy. Claro, pero ya lo intentaste muchos años y no. Es que cuando vos tenés, a ver, son patrones culturales, son temas de la infancia, vos podés tratar de dominarlos, nunca los eliminás. Vos no podés Claro, cambiar tu personalidad, lo que podés hacer es apaciguarla, por así decirlo. tal Si, cual. si cuando Yo recuerdo que cada situación que me provocaba estrés a lo mejor me duraba 15 días. Después de 15 años de terapia a lo mejor me duran 2 minutos o 3 minutos. Eso es lo que puedes modificar, no puedes eliminarlo, ¿no? Claro. ¿Fue en ese mismo momento cuando describiste la pesca con mosca? Porque me doy cuenta que sos re fanático por seguirte en Twitter y es una cosa como que se supone que la pesca te aísla un poco te genera un poco de relax, ¿o no? Muchísimo. De hecho, yo debo hacer 2 o 3 viajes por año y tanto mi psiquiatra anterior como el actual me dicen debería hacer más seguido este programa porque me Ah, cambia la cara. Llego al sur y todos los dolores y todas las tensiones me desaparecen en un minuto. Sí, la verdad es que la pesca con mosca es una maravilla para mí. ¿pero la descubriste en ese momento? No, yo pesqué toda mi vida y hace 20 años un amigo mío, un íntimo amigo mío que tenía un grupo de pesca con mosca, me dijo, Augusto, si este grupo tiene como definición que si alguna persona no puede ir a algún viaje, automáticamente es reemplazado por otro, con lo cual apenas hay una oportunidad te meto en el grupo. Y hace exactamente 20 años faltó uno a un viaje y nunca más me perdí ninguno y pues ingresé en el grupo y hace 20 años que no me pierdo nunca ningún viaje. Así que sí. Ah, claro, y siempre ahí en el sur. No, he ido a pescar a Los Roques en Venezuela, he ido a pescar a Cuba, a la Isla de la Juventud. En general buscamos distintos lugares y no tienen por qué ser siempre Argentina, digamos. Ah, está bien. Y siempre decís, ahora que me hablaste de la guitarra, siempre decís que sos muy malo tocando la guitarra. De Malísimo. hecho, en Twitter decís, ¿cómo es que te describís? Para que me lo anote. Un guitarrista con pocos recursos. Es así, porque muchas veces uno es exigente consigo mismo, entonces considera que hace mal las cosas. ¿Qué te dice la gente? O sea, los que te han visto tocar la guitarra, que eso es un desastre, ¿no? Nadie te dice eso cuando vos tomás la iniciativa de cantar o de tocar la guitarra, pero digo, haber metido la música en mi casa fue maravilloso, sobre todo Ah, para tus hijos, para ¿no? mi hijo del medio, Mateo, que es un dotado, la verdad, tiene un don maravilloso. Y yo, por producto de la ansiedad, soy un desastre, esa es la realidad. Pero bueno, Ah, justamente por eso. claro, pero lo voy a vencer, ¿no? Digamos. Claro.
pero trato de que no me escuchen cuando estoy practicando, esa es la verdad. Te da vergüenza. No, no, no me da Bueno, vergüenza, soy malísimo, uno tiene que ser consciente. claro. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de mercados, ¿no? Tu primera aproximación al mercado de capitales, ¿cuál fue? O sea, ¿en qué momento? Porque vos a nivel formación hiciste como una tecnicatura en administración de empresas, sería una cosa así. Yo estaba estudiando economía en la Universidad de Belgrano en tercer año, no, en segundo año, y tengo un íntimo amigo mío que en ese momento era butaquero en una sociedad de bolsa, Ferronato y compañía. Me Ese, encanta el término butaquero. claro, bueno, habría que explicar un poco. Antes había una butaca, todos nos sentábamos en butacas que tenía una botonera a la derecha y, y esa botonera te llamaban desde la oficina para pasarte órdenes. Tomabas las órdenes, ibas hasta una baranda que había de aluminio y desde Sí. ahí, que no podías pasar esa baranda, le gritabas al mandatario para que venga a escuchar las órdenes que tenías que pasarle. Bueno, mi íntimo amigo se va a vivir a Austria porque su padre era presidente de la Comisión de Energía Atómica acá y cuando termina la dictadura el gobierno de Alfonsín le ofrece que se quede en el cargo, pero que políticamente no era correcto mantenerle el sueldo. Y Castro Madero estaba entre los 7 más importantes ministros de energía atómica, por así llamarlo, en el mundo. Y Austria nuclea a esos y siempre recibía invitaciones, pero Castro Madero se quedaba en Argentina. Cuando no tiene sueldo a partir de la democracia, decide ir a Viena y se lleva a toda su familia. Y Gonzalo, muy generoso, le dijo a su agente de bolsa, Tito Ferronato, mire, yo me tengo que ir con mi familia a vivir, pero tengo un amigo que estudia económicas que seguramente va a reemplazarme muy bien. Bueno, fui a esa entrevista. Cuando Gonzalo me ve entrar a esa entrevista, le dice a su agente de bolsa, aguarde que voy a tomar un café con Augusto abajo porque seguramente debe estar nervioso, así lo preparo antes de la entrevista. Accede Ferronato, yo bajo y en el ascensor Gonzalo me da su saco, sus mocasines. eh, No. claro, porque me dijo, Augusto, estás muy mal vestido, sos un reo, no puedes entrar así en la entrevista, así que se sacó más o menos su ropa de ascensor, me la pasó a mí. Que hoy lo recuerdo con mucha alegría y mucha generosidad por parte de Gonzalo y la verdad que sí, yo no tenía, no tenía, no era que había sido un descuido mío, era que no tenía para vestirme mejor. Ah, no tenías, claro. Así que ahí arranqué en un mercado que entre bonos y acciones se operaban $200.000 por día, era realmente un desastre. Eh, y habrán tenido piedad de mí, me veían trabajar mucho, con muchas ganas de trabajar y ahí arranqué. De ahí pasé al Banco Roberts, 3 años más tarde ya era mandatario y entré a un trainee en Banco Roberts porque pensaba que ya había llegado a mandatario en una sociedad de bolsa y que no tenía más carrera por delante, era una empresa familiar. Y estando en Banco Roberts como trainee, eh, era un trainee que duraba un año y por suerte al tercer mes pasé a la mesa de dinero y ahí uno de los operadores, que era Claudio Villar, le dice al jefe Marchioni, llama a Recursos Humanos, este tipo se queda acá porque era mandatario y sabe de bonos y de paridades, con lo cual no le busquen otros sectores, ese tipo se queda conmigo. Y así arranqué. Después Ah, la pero carrera vos, fue más larga, digamos. claro, sí, pero vos no conocías nada del mercado. ¿Por qué tu amigo te ofreció para ese puesto? Yo ya había sido mandatario en Ferronato y compañía durante 3 años, ya era operador, ya había dejado de ser butaquero y me habían pasado a mandatario, con lo cual en la bolsa yo ya operaba bonos y acciones. Claro, no, me refería cuando tu amigo, el primero, el que te dio Y el saco y los porque, mocasines. Ahí y no sabías nada del mercado, sí. no solamente no sabía nada, sino cuando me dijo, te voy a hacer una entrevista a un agente de bolsa, yo no sabía ni lo que era la bolsa, ni sabía lo que era un agente de bolsa, no tenía Claro. idea. Pero mi situación en esa época de mi vida te la voy a resumir. Yo creo que si me hubiesen ofrecido entrar a una panadería o a una gomería o a un taller mecánico, yo entraba. Yo necesitaba trabajar y salir Claro, del momento donde estaba viviendo. Con lo cual, fuera lo que hubiese sido, le hubiese puesto mucha garra por la situación que yo estaba viviendo, ¿no? claro, sí, tenés mucha necesidad de un trabajo de ingreso de dinero, digamos. Exactamente. Claro. Sí. No tuve Y la opción de elegir a qué me voy a dedicar o qué me gustaría trabajar, no. Tenía claro, que... pero
Sin embargo, ¿te fascinó ese mundo o no? Me fascinó desde el primer día. ¿Qué es lo que más te atrajo de entrada? Y cuando vos La tenés, parte social, no sé, porque en ese claro, momento era re diferente. no, bueno, al tener 18 años, estudiar economía y llegar a un recinto donde estaba lleno de luces, un montón de papeles cotizando, era un recinto muy moderno, una butaca, es como que gente gritando, era muy excitante ese mundo, ¿no? Em, y bueno, papelones N desde que empecé el primer día. Había un butaquero al lado mío, Babastro, que era un señor mayor ya en esa época. Me dijo, bueno, después de su primer día, dígame de ese panel líder que usted ve a la derecha, qué acción compraría. Imagínate, primer día de El trabajo. primer día, sí. Y le dije Tabacal. Me dice, muy bien, ¿y por qué Tabacal? Bueno, porque leí hoy en ámbito financiero que el consumo de tabaco en China aumenta y los chinos son muchos y evidentemente esa industria va para adelante. Me dijo, bueno, va a tener que estudiar mucho porque Tabacal es un ingenio azucarero. No tiene nada que ver con el tabaco. Así que sí, sí, muy, muy, muy divertido y la gente era espectacular en ese momento. En el recinto había una camaradería muy importante y te recibían muy bien y te ayudaba todo el mundo, más allá de que éramos todos competidores. Claro, eso me contaba Claudio en la entrevista que le hice hace poquito que vos la viste. Me habló mucho de un momento de con mucha comunidad. Impresionante, la verdad es que era impresionante porque había una división como siempre existe, ¿no? Estaban los mandatarios que éramos los que teníamos el número colorado y los agentes de bolsa que eran los azules. Y, y más o menos los sueldos te dirían que eran como hoy, ¿no? Recién empezabas y quizás ganabas $200 y los agentes de bolsa eran poderosos para a nuestra vista. Y Claro. entre todos los mandatarios, después de la rueda te invitaban a almorzar o antes de la rueda te invitaban a tomar un café, era realmente muy lindo. También el primer día me dijeron que llame al mandatario, que era uno de los mandatarios que se llamaba José Narduli. Desde la oficina me dijeron que había un cliente que quería cotizaciones de El Mangrullo. Ajá. Claro, yo no tenía ni idea porque pensaba que era una empresa que cotizaba en el panel general. Entonces me fui a la baranda y empecé a gritar, Narduli, Narduli. Narduli estaba en el fondo del recinto, con lo cual tenías que gritar mucho para que venga el mandatario. Y el Sí. mandatario me hacía con la mano, ¿qué querés? ¿Qué querés? Estoy operando. Narduli, venga, venga, venga. ¿Qué necesitas? Viene corriendo y me dice, ¿qué necesitas? Estoy operando. Que me diga las puntas de comprador y vendedor en el mangrullo. ¿En qué? En el mangrullo. Me dice, no, chiquito, te están cargando de la oficina, ese papel no existe. Claro, viste, Claro, no había ninguna empresa que se llame el mangrullo, y no me olvido más. La verdad que pasaba de estar pálido a colorado cada 2 minutos, los primeros claro. 2 minutos. Qué bueno, sí, esa época me genera así como que mucha intriga esa La época. intriga y era un mercado, digamos, yo te estoy defendiendo el folclore, no te estoy defendiendo Claro, el mercado. sí. Era un mercado muy personalista, era un mercado donde comprabas o vendías teniéndole miedo al que te compraba o te vendía, donde le tenías miedo al voceo, que era el grito de una persona con mucha personalidad o no. Era un mercado poco transparente en cuanto a que a lo mejor se ponían de acuerdo dos o tres operadores en una plaza y te hacían comprar o vender caro o barato. Eh, yo digo que la electrónica democratizó el mercado y se acabaron los guapos. A lo mejor hay un chico de 19 años que pone una orden electrónica y por más que tengas mucha personalidad del otro lado, a lo mejor te termina matando porque la orden es enorme. Entonces se acabaron los guapos con la electrónica y está muy... Claro, eso te iba a decir porque me acuerdo de una entrevista vos me lo dijiste, que ahora había muchísima más transparencia que en esa época. Mira, yo no me olvido más, Claudio también lo mencionó, había un operador sensacional, además de una persona increíble, el Negro Suárez. Había un par de días de feriados bancarios y cambiarios donde el tipo de cambio oficial había subido mucho, donde todos teníamos expectativas de que el dólar iba a seguir subiendo y de que las empresas exportadoras iban a subir muchísimo en la bolsa y que seguramente subían más del 10% y se suspendían las plazas hasta el día siguiente. Con lo cual, elaborando esta idea en la sociedad de bolsa, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a llamar a un montón de clientes para contarles esto y decirles que Siderca había cerrado a 1 peso
a 1.10 tenemos que comprar porque creemos que va a valer unos 50 en un par de semanas. Entonces me voy con un montón de órdenes anotadas en un papel para cuando abra Siderca comprar hasta el límite máximo ese día. Toca la campana, va el negro Suárez, que tenía una personalidad increíble, ¿no? Alto, flaco, negro, Sí. voz de malo, y grita, vendo 1.000.000 de acciones de Siderca a $1. Yo tenía que comprar 1.10. Entonces Ujú. llamo rápido desde la butaca a la oficina y digo, denme con Fernando, ¿qué pasa? Siderca vale 1 vendedor. ¿Quién vende? El negro Suárez. No, no compres, no compres. O sea, Fernando también conocía la personalidad de Suárez. Sí, A los 2 minutos se retira, Suárez no grita más y el papel vale 1.10, 1.15, se suspende y yo no compré ninguna. Pero el miedo de claro, esa personalidad hacía que vos te corras. claro. Si esto me pasa hoy, pongo la orden de comprar, bueno, Siderca ya no cotiza más, pero pondría la orden tranquilamente de comprar al límite máximo, la electrónica haría lo que tenga que hacer y compraría o no, pero no dependería de una voz que te enfrenta y te intimida, por así decirlo. Claro, tal cual. Y estaba pensando en tu caso, qué interesante para hablar un poquito, porque no sabía exactamente que vos habías llegado al mercado por necesidad, entre comillas. Está bueno que vos me definieras qué es para vos en el mercado de capitales en ese sentido, o sea, en el sentido del desarrollo, ¿no? El desarrollo de una persona y del país. Para vos, ¿cuáles son las funciones de un mercado? Bueno, el mercado es clarísimo, ¿no? Creo que poca gente lo tiene en cuenta. Abrir el capital para una empresa es presentar un proyecto, presentar el management, presentar la idea y decirle al público, tengo esta idea, si creen en mí, vendo parte de mis acciones, si me va bárbaro, las acciones van a subir y además puedo pagarles dividendos. Si me va mal, las acciones van a bajar, no voy a pagar dividendos y no tengo que pedirle a usted, no tengo que pagarles interés por la plata que han depositado, porque son socios igual que yo. Eh, Cuando ves el desarrollo de los países occidentales y capitalistas y los que más crecieron en el mundo, podemos hablar también de China, la participación del mercado de capitales es esencial. Claro. No existe el desarrollo sin el mercado de capitales. Y te hablé nada más que del privado, para los estados es lo mismo, ¿no? Cuando vos honrás tus deudas, la posibilidad de que tienen los estados de financiarse con el mercado de capitales son infinitas. Hay países que tienen 2 veces o 2 veces y medio la deuda eh, que comparándola con el PBI que tienen. O sea, es realmente espectacular el mercado de capitales. Focalizar el ahorro y tener millones de instrumentos, no tan solo la simplicidad de un plazo fijo en un banco, es maravilloso. De hecho, los bancos cuando reciben plazos fijos, parte de ellos los vuelcan al mercado de capitales. Claro. Las jubilaciones, los seguros de retiro. eh, Me da la sensación que o por ignorancia o porque hay demasiadas otras preocupaciones, eh, es prácticamente inentendible que los países no se preocupen por desarrollar esos mercados de capitales. Claro, sí, acá en Argentina es un claro ejemplo de eso. En la Argentina y en el mundo, ningún mercado de capitales se desarrolló a partir de la buena intención. Vos tenés que dar incentivos para que las empresas abran su capital. Y los Claro, incentivos en todos los ejemplos que encontrás en el mundo son impositivos. claro, Entonces, por ejemplo, en Brasil, si vos cotizás en bolsa, el Banco Nacional de Desarrollo te presta dinero a una tasa 5 veces, 5% inferior de lo que le prestaría a cualquiera. Y la explicación que te da el Bandes es, miren, viendo y considerando que presentan balances trimestrales, no necesito armar ningún comité de crédito con lo cual me bajan los costos y yo por eso le doy plata más barata. claro, En Polonia y en Israel los ejemplos fueron al revés. Si usted cotiza en bolsa, va a pagar 2 o 3 puntos menos de impuestos a las ganancias. ¿Y qué busca el fisco con esto? El fisco dice, ¿saben qué? Voy a recaudar mucho menos los primeros años, pero después del quinto año voy a tener la economía totalmente blanqueada. Y además me da derecho a preguntarle a las empresas, escúcheme una cosa, ¿por qué no cotiza usted que pagaría menos impuestos a las ganancias? No estará vendiendo en negro, ¿no? claro, Cuál es un esfuerzo al principio y es un tremendo logro después tener todas las empresas cotizando en la bolsa. claro. El tema es que acá no se piensa a largo plazo, ¿viste? Acá tenemos dudas del corto, con lo cual el largo es muy complicado.
Claro, sí. Y a nivel personal, ¿vos cómo te definirías como inversor hoy? Viste que es típico que hay como etapas, todo el mundo me dice en las entrevistas que cuando se es más joven es más arriesgado, después más conversador, conservador. No, yo me di cuenta de lo ignorante que eran mercados en la época de la privatización de Telefónica y Telecom. Eh, Me ofrecieron crédito para comprar acciones de Telecom, me fue muy mal. Ajá. Y a partir de ahí dije, ok, soy una bestia peluda y además pierdo objetividad. Yo era muy joven. Y a partir de los 24 años dije, tengo que, si tengo ahorros, administrarlos en fondos comunes de inversión muy diversificados, mantener la objetividad para nunca ver el mercado para arriba o para abajo de acuerdo a si estoy comprado o vendido. Eh, y después a lo largo de mi vida tuve 500 ejemplos en el mundo que te muestran que tan equivocado no estuve con esa determinación. Agradeciendo haber podido pagar la pérdida que había tenido en su momento tomando crédito con acciones de Telecom, porque hay mucha gente que pasa por esta situación, no puede pagar y lo expulsa al mercado automáticamente. Claro. Eh, y aprendiendo que sentado hoy en Salguero y Seguí no puedo estar opinando sobre una empresa que está a 5.000 kilómetros de acá, ¿no? Porque hay millones de casos, por ejemplo, Enron, WorldCom, Sí. empresas que han quebrado y que sus directivos, incluyendo sus presidentes, tenían sus ahorros en esas empresas. Entonces vos decís, si el presidente de una empresa perdió sus ahorros y su trabajo en la empresa que dirigía, ¿a vos te parece que yo, desde el otro lado del mundo, puedo opinar sobre cómo le va a ir a esa empresa? Mm. Eh, entonces, y varias personalidades que han pasado al lado mío dándome estas enseñanzas. Yo no me olvido más, cuando yo trabajaba en Banco República, un día Felipe de Avals, eh, que era director de 50 empresas, un gran economista, una persona que se formó en la Sorbona, viene y me dice, Augusto, te veo operando algo extraño. ¿Qué estás operando? Morocco. Morocco. Que vos estés operando Morocco en 25 de mayo y Sarmiento significa que la crisis está por llegar rápidamente, de algún lado. Y le digo, ¿por qué, Felipe? Y mirá, ¿sabes qué? Muchos chicos como vos no saben ni dónde queda Marruecos. Y ustedes Claro. que estén operando Marruecos significa que todas las opciones locales ya no tienen sentido y rinden nada, y que las de Latinoamérica tampoco, con lo cual alguna crisis tiene que venir. Vos sabés que a los 15 días vino la crisis asiática. Mirá vos. Entonces, de estas muestras tuve millones de que no podés ir a buscar un activo puro, o por lo menos no podés hacerte el especialista en un activo puro y dar opiniones abiertamente y decirle a la gente seguime. Y después tengo varios ejemplos de la vida, de gente que yo considero maravillosa y sigue viviendo de parte de comisiones que generan terceros, o siguen viviendo de libros que venden, o siguen viviendo de cursos que dictan. Si esa gente que yo considero maravillosa y con muchos conocimientos la tuviese tan clara, lo único que haría es manejar su dinero. No necesitaría parte de comisiones que generan terceros. No necesitarían plata de terceros para poder sobrevivir. No Mm. necesitarían dictar cursos ni escribir libros. Entonces, le tengo mucho respeto al conocimiento, mucho respeto al estudio, mucho respeto al sacrificio, eh, pero no hago culto al personalismo porque, de vuelta, por contraposición, por la oposición, creo que no hay gurúes como para que uno ciegamente siga a alguien que te dice hace esto porque te va a ir bárbaro. Me parece que hay que siempre tener algunos reparos. De hecho, fíjate, economistas que yo admiro como Juan Carlos de Pablo, como José Sierra Serrate, nunca te van a decir va a subir el dólar en determinada fecha, la hiperinflación va a venir tal día, el S&P va a valer tanto, el Nasdaq va a valer Sí, no tanto. dan pronósticos. Mm. No, en desmedro de ellos han perdido muchos trabajos, porque claro, vos imaginate que los contratan de casa matriz para que hagan un budget por 5 años en la Argentina. En la primera reunión ellos te dicen, va a pasar de todo, no sé cuándo. Con lo cual no te sirve contratarlos porque no te van a dar Claro. pronósticos, pero ellos te responden, ¿sabes qué? Quiero ser transparente, sincero, no estoy para mentir por el solo hecho de ganar plata.
Entonces, como me dijo Juan Carlos hace muy poco, ¿sabés qué? Hablando de la crisis, ¿cuándo vendrá la crisis? Me dice, Augusto, ¿sabés qué? Sabemos poco. Y me pareció maravillosa esa frase, sabemos, Claro. eh, Viniendo de él, además. ni hablar, por eso. Sabemos poco me pareció maravilloso. Ante Sí. ese panorama te digo, ¿sabes qué? Mucha diversificación, muchos fondos comunes para estar aún más diversificados, estudiar qué fondos le van mejor, estresar los fondos para ver cómo se comportaron en las distintas crisis de los últimos 50 años. Hacé un estudio, no te entregues a simplemente elegir fondos. Estresate en ver cuáles son los mejores, cuáles son los independientes, pero no te hagas el gurú del activo específico que hay que comprar porque lamentablemente en este negocio se pierde, se crece perdiendo plata, pero hay que tratar de que esa pérdida sea lo mínimo posible y que aprendas por lo menos de la gente que vas escuchando a lo largo de la carrera. Claro, justamente te había leído un tuit que hiciste hace un par de meses, que decía justamente esto de la diversificación, pero decías, y de los fondos comunes, pero decías que vos te imaginabas que en los próximos años iba a haber, creo que, no sé qué palabra usaste, creo que hechos inesperados o extraordinarios, como que ahora decías que más que nunca había que estar muy diversificado. ¿A esto te referías ahora? Bueno, estamos en una situación muy rara del mundo, Sí, inédita. inédita, y, y hay varias cosas para pensar. Primero, con la tremenda emisión que hay por parte de todos los bancos centrales, deberías pensar que estar en cash es ridículo, porque vas a necesitar más dinero para comprar los mismos activos que antes. O sea que el cash no es opción. Mm, El segundo tema es, ¿pueden las economías vivir toda la vida con estímulos monetarios y paquetes fiscales? No. no, claro. Entonces, bueno, entonces en algún momento va a terminar. Ahora, si en algún momento termina, el problema es cuándo. Porque a lo mejor si yo te llego a decir, ¿sabes qué? En algún momento pueden caer muy fuerte las bolsas porque los paquetes de estímulos van a terminar, porque las economías no crecen sin esos paquetes de estímulos, porque a lo mejor reaparece la inflación y empiezan a subir las tasas de interés y eso va a ser perjudicial para las acciones. Vos me dirías, Augusto, entonces habría que estar en cash. Te digo, no, porque si esto que yo te cuento sucede dentro de 5 años, a lo Claro, mejor el mercado está 50% arriba. claro, es un momento muy complejo el de ahora. Muy complejo y yo creo que vamos a vivir cómo se desata este nudo, eh, pero el timing no lo conocemos. Entonces, por eso digo guarda y estén muy diversificados porque cash no es solución y en algún momento nos vamos a comer una piña histórica. Al no saber cuándo, estate en fondos y muy diversificados. Sí, eso es impresionante. Uno ni se imagina cómo va a ser ese momento, cómo se va a desatar este nudo, porque es una cosa que no se puede sostener. Ojalá se desate de una forma nueva, Mm, original. La política monetaria y los bancos centrales no son los mismos que hace 50 años atrás. Ojalá no se desate como en Japón, mm, donde cuadruplicaste la base monetaria, donde nunca lograste que vuelva la inflación y mm. donde la bolsa todavía no llegó a los máximos de 1985. Claro, Entonces, las bolsas en Japón se 1985. destrozó, desde el 85 no tocó esos niveles, Mm. las tasas valen cero, la economía crece muy poco, la inflación no aparece, el yen no para de caer contra todas las monedas. eh, Ojalá no se desate de esa manera porque ahí no te va a rendir ni la bolsa, que se va a caer como un piano, ni los bonos porque las tasas de interés tienden a cero. Así que veremos qué pasa. Claro. Eh, venirnos un poco a nivel local, acá de Argentina. ¿Vos cómo describirías la situación actual, teniendo en cuenta tu trayectoria, tu experiencia, tus años de vida? ¿Cómo describirías la situación en general, ¿no? Porque muchas cosas para analizar ahí. Me parece que hace muchos años estamos viviendo como si estuviésemos gobernados en términos económicos por bomberos. Ujú, Tenés que pagar este incendio. ¿Qué pasó? Y me están sacando dólares oficiales. Listo, limita la compra. Está subiendo mucho el maíz, limita las exportaciones. ¿Sabés qué? Están cerrando muchas pymes, está echando gente. No, prohibí las suspensiones de los gente, despidos, sí. despidos. Em,
Y de esta manera no se puede seguir, digamos. Vos prohibís las exportaciones, prohibís las importaciones porque no vendés tipo de cambio oficial, la economía se cae como un piano, los aumentos, los despidos crecen, las suspensiones crecen. Tenés este mes, vas a tener una inflación del mes pasado del 4,5% según los números de Fiel, de los precios controlados, de los no controlados del 9%. Eh, no podés seguir así. En algún momento, lamentablemente, ojalá me equivoque, si la economía se sigue cayendo como un piano, va a venir alguien que va a tener que tomar medidas drásticas de todo tipo y color. Claro. Pero esto no lo estoy limitando a este gobierno, ni mucho menos. Vos me habrás hecho una entrevista en el gobierno anterior Sí, y me habrás visto muy negativo también, creo que te sorprendí. Con lo cual, esto me parece que el drama argentino eh, viene desde hace muchísimos años, muchísimos. sí, claro. ¿Y a vos te preocupa, por ejemplo, el hecho de la suspensión de las elecciones? Porque uno se imagina un cambio, uno se imagina que algo tiene que cambiar. Yo bajo cualquier situación, no me importa si es un tema de conveniencia política o no, estoy a favor de que no haya paso. Por un tema económico, salen una fortuna hacer las elecciones, Sí, no podemos estar votando todos los años de nuestra vida, me parece un disparate más grande que una casa. Eh, bueno, ya te contesté, no tengo ningún problema, estaba a favor siempre de que no haya pasos, de que no existan los pasos. claro, sí, porque quiere votar tipo todos los años, es insoportable. No me preocupa el tema eleccionario, yo creo que Argentina es un país que abraza la democracia y creo que va a haber, como siempre, cada 2 años elecciones, como corresponde. Claro, está bien. Te iba a preguntar que, viste que en la entrevista que le hice a Claudio Socoví, que te nombramos más de una vez, hay como una cierta admiración entre ustedes dos, ¿no? ¿Vos qué es lo que más admiración te despierta de él? ¿Su parte profesional o tiene que ver con la parte, o las dos cosas, la parte personal? Claudio tiene todo, Claudio es un tipo sumamente diferente. Desde lo profesional no te voy a agregar nada. A Claudio lo sentaron al lado mío para que aprenda de mí y Ay, me acuerdo que me contaste eso, claro, sí. y desde el primer día me empezó a enseñar. Y primero que tiene un conocimiento superior, después tiene una personalidad fuerte a partir de ese conocimiento, ¿no? El tipo era un mandatario de una sociedad de bolsa que lo ponen al lado mío, que en ese momento era la mesa más importante del mercado, que era la del Banco República. Yo manejaba Telefónica y Telecom. Moneta era el dueño del 50% de CI, que era el 50% de Telefónica y Telecom. Yo era el operador de eso. Lo ponen al lado mío para que aprenda el primer día y cuando yo le demuestro lo que había hecho al final del día, me dice, te equivocaste, está mal. Operaste más acciones que el flotante que hay en el piso. Es imposible. Eso es todo virtual, no existe lo que hiciste. Yo me quedé mirándolo Sí, y le tuve que preguntar de nuevo para que me explique lo que me estaba diciendo. Y claro. me quedé duro. 3 días más tarde me decía que la volatilidad que había en opciones, o sea, la verdad es que era una cosa totalmente diferente en conocimiento y en actitud. Por el lado humano, Claudio es impresionante. Claudio es impresionante. Tiene lo que es de público conocimiento. Claudio me ha llamado varias veces a mi casa para decirme que le dé una mano, porque tenía que dar una charla en el Banco Francés o en el Citibank o donde fuera. Y le digo, Claudio, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de agendarla? No, Augusto, que tengo en el francés, pero también tengo en el Galicia a la misma hora, el mismo día. O sea, Claudio le dice sí a todo el mundo, es un Ah, tipo sí, sumamente generoso. sí, Claudio- muy. Te digo, si Claudio está, no sé, dando una charla en el Banco Central Chino o en la Reserva Federal de Estados Unidos, es capaz de irse media hora antes porque tiene que dar una charla en una escuelita pública en la Villa 31. No tiene ningún problema y no te exagero el término, Claudio es así. Personalmente tengo 500 cosas con Claudio. Claudio es un tipo que cuando estábamos en Avenida AMRO me pedía que le pague menos bonus a él y que lo reparta con la gente de back office. Me pedía cuando somos socios de Silver Cloud que no paguemos dividendos y que le demos la plata a la gente que más la necesita. Es un tipo que te pregunta cómo estás con tu familia. Es una persona, es completo, Claudio es realmente completo. Sí, sí, muchos valores me doy cuenta que tiene. Muchos Vos también. valores. Yo tuve la suerte de darme cuenta de lo que era Claudio muy temprano. eh, y tuve la suerte de vivir en una época complicada de la Argentina a nivel valores, porque yo no podía creer que era el único tipo en el mercado que le tiraba todos los caballos a Claudio para que venga a trabajar conmigo en ABN AMRO. Claudio era ya
un gigante cuando yo lo encaré y le dije, Claudio, definite, venite conmigo, venite conmigo, venite conmigo, venite conmigo. Y yo decía, ¿cómo puedo yo tener la oportunidad de tomarlo? Este tipo tendría que estar en Goldman Sachs, en Merrill Lynch, en JP Morgan, en un montón de lugares antes de que yo lo pueda tomar a Claudio. Pero claro, estaba en una época complicada. De hecho, no sé si sabe Claudio de esto, creo que sí. Varias personas me decían, ¿cómo estás tomando un judío? ¿Cómo estás tomando un tipo de la colectividad? En algún momento te va a fallar. Era una época brava de la Argentina. Ah, Eh, ¿qué con lo- había desconfianza, decís? bueno, sí, era una época donde había agentes de bolsa judíos que se cambiaban el apellido porque si ponían su apellido real, quizás no recibían clientes. Con lo cual me alegro que en esa época había tantos energúmenos que me dieron la oportunidad de que yo lo tomé a Claudio. Y Claudio, bueno, por supuesto, en una semana de trabajo cubría los costos de todo ABN AMRO Securities del mes entero. Una tromba, Claudio, porque Claudio no solamente tiene ese carisma natural, sino que además te apabulla con los conocimientos. Entonces no paraba de crecer la cartera de inversores. Claro. Pensá que la entrevista me dijo todo lo contrario, viste que vos lo pusiste en tu tweet. Todo Me lo refiero a sus propios conocimientos, viste, como que todo el tiempo. No, es que ¿sabes qué pasa? Igual que de Pablo, cuando de Pablo te dice sabemos poco, Claro, eh, cuanto más te acercás al conocimiento, más dudas tenés de todo. Esa claro. es la realidad. Y es lo que Sí, le está pasando a Claudio. sí, sí, tal cual. A nivel valores, porque yo veo una similitud entre él y vos, por lo poco que conozco, una formación en valores más o menos parecida. Vos en tu casa sos igual, o sea, recibiste muchos valores en tu casa materna, digamos, y vos los reproducís en tu casa, o ciertas cosas, digamos, quizás al contrario. Viste que uno ciertas cosas las reproduce y otras las hace al contrario porque las padeció. Yo, qué pregunta difícil. Bueno, no es difícil, te lo hablo tranquilamente, pero es una pregunta de terapia. Yo di vuelta a la historia. Yo tuve muchas carencias económicas, muchísimas, pero muchas más afectivas. Ah, Eh, y desde que tengo uso de razón, lo único que quería era replicar una familia, sí, viendo familias que tenía alrededor en el colegio, amigos y demás. sí, Claudio, por el contrario, Claudio nació con profunda admiración hacia sus padres, pero evidentemente nos gustan las mismas cosas. Y desde donde venimos en términos económicos, somos multimillonarios. claro. Sí, en Desde ese donde sentido sí. venimos, queda claro. O sea, Claudio no, Claudio en Mar de Plata no, Claudio el padre era carpintero, vivían bien, nunca faltó nada. En mi caso, hasta los 14 años viví en dos ambientes. Mis padres en un ambiente y yo dormía en el sofá cama del living. Digamos que yo hasta los 15 años no tuve cama propia. No faltó comida, pero éramos, sí, se peleaba. Papá cuando venía la cuota del colegio lloraba mucho y porque no podía pagar, literalmente. O sea que yo vengo de privaciones de los dos lados. Te diría que las económicas no son anecdóticas porque debe haber millones de personas como yo. Claro, Las otras son más fuertes. claro, hijo único sos, ¿no? Hijo único, donde mis padres en esa época, no, en toda época, se llevaban muy mal entre ellos y cada Ah, uno hablaba mal del otro, y mm, eso termina quemando la cabeza del uy, pequeño, sí, digamos. claro, En esa época donde la gente no se separaba, se llevaba mal, claro. los dos trabajaban, yo a los 7 años esperaba a mis padres con la comida hecha, me lavaba la ropa porque tenía una sola muda de ropa para el otro día ir al colegio, la secaba, la planchaba. Pero bueno, Claro, no muy hablemos. adulto desde chiquito Sí, fuiste. pero no hablemos de ese tipo de carencias porque va a aburrir a toda esta gente. Cambiame de tema. Sí, sí, tema de terapia totalmente, me decís. No, no pasa nada, no pasa nada, pero me parece que no aporta al que esté escuchando, No, no, no agrega valor. sí, 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 no, te quería preguntar porque también en la entrevista con Claudio, él lo que me dijo de vos es que vos leías muchísimo, yo me di cuenta porque te sigo en Twitter, siempre te estás comentando libros y eso. ¿Siempre tuviste pasión por la lectura o cómo fue? Te lo voy a definir de este término. Bueno, a ver, muy buena pregunta. Me di cuenta, te diría que a los 25 años, que aún habiéndome recibido de técnico en gestión empresarial, habiendo estudiado administración en Belgrano, habiendo hecho un máster en finanzas,
no sabía nada de nada. No sabía nada de nada. Yo sabía, me daba cuenta que el colegio me habían dado muy buenos amigos, muy buen deporte, mucha camaradería, pero era un colegio religioso de San Isidro y había salido con una religión muy fuerte y cero conocimiento de nada. Y empecé a leer mucho, te diría que hasta el día de hoy, un libro por semana aproximadamente. La anécdota más divertida para que tomes conciencia de lo que te digo es que Sí. cuando me nombran Managing Director en ABN AMRO, me dan X cantidad de plata para comprarme un auto corporativo porque el manager no puede estar en... Y yo voy al presidente del banco y digo, mire, le pido un favor, no quiero comprar auto porque yo prefiero venir en colectivo, tren y subte porque me permite leer de ida y de vuelta. Si yo estoy obligado, Claro. me mata porque me saca la lectura. Y el tipo no podía creer lo que le decía, me dice, Augusto, no puede ser, porque si vos sos el managing director y te ven colgado en el subte, van a decir, Sí. qué pobre ABN AMRO que no le da al manager un auto. Con lo cual, bueno, ahí me las rebuscaba para leer muy temprano en la mañana y muy tarde a la noche. Pero sí, Ah, eso es habitualmente lo que hago. claro. ¿Y te gusta todo tipo de géneros o...? Tengo épocas, me agarran época de los clásicos, donde leo Dostoyevsky, Pessoa, Camus, Sí. Kafka. Tengo épocas donde me gusta la novela histórica, yo la te recomiendo si no la leíste, Patria de Aramburu, que Ajá. es una novela espectacular, muy bien escrita, que te habla de lo que vivieron las familias en la época de la ETA, donde hay dos... Ah, sí, en la ETA, Es sí. realmente espectacular, no dejes de leerlo si te gusta leer. Patria de Aramburu. Y por supuesto me echo con temas de economía y de finanzas y demás, ¿no? Claro. ¿Y en algún momento de tu vida pensaste en estudiar letras, una cosa así o no? Nada que ver, es una especie de hobby. Escribí un libro, Ah, sí. sí, escribí una novela que se llama Encapuchados, que fue muy divertido. Primero escribir es realmente espectacular. Eh, Muy cómico porque tardé 5 años en escribir ese libro y se vendieron 200 ejemplares, que fue lo que fue la edición. Y uno de mis tweets que más me festejan siempre es que dije, escribí un tweet de 20 minutos y llegué a 5.000 seguidores y tardé 5 años en escribir un libro y vendí 200. Eh, Cuando en el medio me quise poner a hacer un curso literario, me los desestimaron. Pero no lo descarto para nada. Claro, Eh, ¿una novela era lo que escribiste? Escribí una novela con un tinte económico. Lo espectacular fue que, si tenés tiempo, no sé cuánto tiempo tenés, pero te lo puedo Sí, contar no, no, todo. sí, dale, contámelo, sí. Te voy a contar todo el desarrollo de esta historia. Un día Juan Porque Carlos de no, Pablo, no cualquiera escribe una novela, por eso te lo digo. no, un día Juan Carlos de Pablo escribe una nota corta en La Nación diciendo en la época de Cristina Kirchner que eh, no era fácil de explicarle a los argentinos que lo que más se produce no puede estar en su plato, con lo cual no tenía una postura firme sobre las retenciones en el campo, a la carne, a los cereales y demás. Ese domingo lo llamo a su casa y le digo, ¿sabes qué? Te llamo para decirte que estoy totalmente en desacuerdo con tu nota. Porque cuando el campo pierde plata por la piedra o la sequía, el Estado no le da. Entonces, cuando el campo gana, le sacan. Y cuando el campo pierde, no le dan. Y Juan Carlos, no voy a reproducir sus palabras, pero siempre con tanto ímpetu me dice, ¿sabes qué? A ver, te voy a cambiar la palabra. Sos el segundo nabo que me llama por esto. Y a el otro y a vos te invito a almorzar a Edelweiss el martes que viene. Perfecto. Entonces vamos a almorzar y ahí me presenta a Guillermo Sandler, un señor profesor de finanzas públicas de la UBA, un señor que había trabajado en economía mucho tiempo. Y me dice, después del almuerzo, que nos matamos de risa con Juan Carlos, lo criticamos como loco que este otro, me dice, ¿para dónde va? Para Salguero y Seguí. Bueno, yo lo acompaño. Venimos caminando, caminamos muchísimas cuadras y me empieza a decir, me pareció interesante lo que usted me dijo, ¿a qué se dedica? Bueno, yo administro carteras de inversión. Y usted, yo soy profesor de finanzas públicas. Ah, bueno. No, pero le cuento, a usted le va a interesar algo que yo le voy a acercar. ¿Qué es? Le voy a acercar un economista que murió en 1890,
norteamericano que se llamaba Henry George. Es el creador del single tax. Bueno, qué interesante. Me empieza a explicar la idea y al poco tiempo me empieza a mandar libros y me invita a almorzar, que esto, lo otro, y me pareció fascinante la idea. Y digo, ¿sabes qué? Eh, Voy a empezar a preguntarle a De Pablo, a Seba Serrate, a Expert, todo el mundo, a mis conocidos, qué piensan de esto. Y yo cada vez que sacaba el tema, nadie me contestaba, nadie me daba bolilla. Y un día me invita José Seba Serrate a una charla que iba a dar en el Rotary, y después de Sí. esa charla en el Rotary me dice, vamos a tomar algo. Entonces le digo, José, cada vez que saco este tema, a todo el mundo le aburre, nadie me contesta nada, me dice, ¿sabes qué pasa, Augusto? El tema de impuestos es muy aburrido. Primero porque todos los ministros de Economía se quejan de los impuestos, pero cuando llegan al poder no sacan los impuestos anteriores. Después nadie se anima a poner algunos nuevos porque tienen miedo de meter la gamba. Y en Argentina es un tema tan complicado que nadie se quiere meter. Los economistas tratamos de obviarlo, es aburridísimo. Fíjate que hay poca gente que se dedica a impuestos. Entonces dije, así que es aburrido, bueno, entonces voy a escribir una novela. Y en Ujú. medio de la novela voy a meter este tema. Lo cómico fue que de esos 200 libros habré recibido 90 devoluciones de gente que, amiga mía, que la compró, que toque el otro, y los 90 me dijeron, qué buena novela, Augusto, espectacular. Nadie se dio cuenta que había un tinte económico en el medio. Todo el mundo pensaba que era una novela de ficción. O sea que en Ah, realidad, hasta Juan Carlos, que lo leyó en, me acuerdo que estaba de vacaciones en Villa Langostura, me llamó y me escribió un mail y me dijo, te felicito, no sabía que te gustaba escribir novelas de ficción, que esto, sí, sí, sí. o sea, no logré mi cometido, pero por lo menos estuve 5 años escribiendo y rompiendo lo que escribía y volviendo a escribir y la pasé bien. En un momento vos fuiste presidente de la bolsa, ¿no? No, Ah, yo ojalá, creía que sí. no, me hubiese encantado. Ah, No, yo no, creía que fui sí, que un periodo. presidente, no, fui de la Fundación Bolsa de fui miembro titular de la Fundación Bolsa de Comercio Ah, y fui revisor de cuentas titular de la Bolsa de Comercio. Son cargos totalmente honoríficos y por supuesto un placer cuando te llaman de la Bolsa de Comercio y te piden que tomes alguna posición. Es claro. maravilloso, ¿no? Estás en el corazón del mercado. Bueno, ahora ya no es más el corazón del mercado, pero lo era en su momento. Y aprendes mucho y te contactás con gente que te da opiniones distintas. Y siempre que eso quiero colaborar. Si me llamaran de la fundación o de cualquier sector, iría encantado de la vida. Claro, pero me dijiste que ojalá hubiera sido presidente de la bolsa, ¿no? Me dijiste cuando te hice la pregunta. Muy bien. ¿Te hubiera gustado? Sí, por supuesto. Cuando yo estaba en ABN AMRO, nos juntamos con Pablo Cairoli y con Eduardo Tapia para hacer una lista opositora que tenía como fin unificar la cultura de la bolsa con la cultura de los bancos. Entonces, Mm, Eduardo había sido mandatario de Mildesa, yo había sido mandatario de Ferronato, sabíamos de la cultura de la bolsa. Después ocupamos cargos en bancos internacionales y claro. Cairoli era un emprendedor argentino que, como había estudiado afuera, tenía la misma ideología que nosotros. Eh, Nos apoyó mucha gente. Yo mi tesis de mi MBA en finanzas fue sobre atraer capitales. Esa tesis, la Bolsa de Comercio la imprimió y se lo dio a todos los agentes de bolsa para que lean las ideas que yo había expuesto ahí. Eh, Fue una época muy linda, pero era bastante decadente el mercado. Vino mucha gente, porque en esa época había palabra y había honor. Vinieron muchos, no me olvido más, vinieron muchos agentes de bolsa a mi oficina en Aven AMRO a decirme, Augusto, estoy 100% de acuerdo con tus ideas, pero no te voy a votar. Y lo cortés no quita lo valiente. De hecho, una vez vinieron 5 agentes de bolsa juntos porque si bien estamos de acuerdo con tus ideas, tenemos que votar al directorio actual porque estamos quebrados, no nos da la RPC, deberíamos haber cerrado y porque el directorio nos tiene piedad, seguimos trabajando. Así que nos vemos obligados a votar al oficialismo de ese entonces. Y yo agradecía el gesto porque me parecía bárbaro que vengan a decir la verdad y por supuesto perdimos 70-30. Pero fue una buena experiencia, fue una muy buena experiencia. Claro. ¿Y vos crees que ese tipo de cosas se siguen dando, por ejemplo, esto que te contaban los agentes en ese momento? No, se acabó. Esas son historias del pasado y no, para nada. Han pasado varias desgracias en esos momentos. Tenían quizás doble contabilidad, uno de ellos se pegó un tiro. Eran épocas totalmente distintas a las actuales. La tecnología y ah,
justamente ha eficientizado todo, ¿no? Eso no vuelve más, por suerte. ¿Y cuál es tu lectura del bajo volumen que tiene el mercado acá en Argentina? Aparte del hecho de que, viste que dentro del Merval, como que las compañías que tienen mayor ponderación son de sectores que no son muy dinámicos, si uno compara con los sectores que más crecen hoy en día. ¿Cómo se da vuelta a eso? Tenés varias cuestiones. La primera cuestión es que si yo te digo, te doy tanta plata, decime en qué sector de la economía vas a invertir, no tendrías respuesta. Tarifas congeladas en las empresas de servicios, con lo cual ahí no invertirías. Mm, Problemas para importar y para exportar, tenés un montón de empresas entre las de alimentos y demás que tampoco invertirías. No hay crecimiento de depósitos medidos en dólares, no hay crecimiento de crédito, no invertirías en bancos bajo ningún tipo. Hay muy baja rentabilidad, no están las condiciones dadas para la inversión, eh, somos periféricos, venimos de una reestructuración de deuda después del noveno default. mm. Hay una brecha del casi 100% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Hay N cantidad de tipos de cambios. Tasas de intereses negativas. No hay ningún tipo de interés. Argentina no le preocupa a nadie. Los argentinos nos creemos muy importantes. No existimos. Realmente no existimos. Somos Sí. tan periféricos, que deberíamos ser más prolijos que el resto del mundo. ¿Por qué? Porque no le interesamos a nadie. Entonces, no es como el caso de España o Portugal o Grecia, que cuando tienen algún problema, la Comunidad Económica Europea está encima y dice que de qué manera te ayudamos, que esto o lo otro acá. Nosotros no le Claro. interesamos a nadie. Y por eso, porque no le interesamos a nadie y no vamos a recibir ayuda de nadie, debemos ser más prolijos que el resto, ¿no? Eso para mí es clave. ¿Sabes que estaba pensando de dónde surgió el nombre Silver Cloud? Uh, Siempre me llamó la atención el nombre de ese, no en, sé dónde. en una época de mi vida, eh, muy buena pregunta, en una época de mi vida donde yo abracé el ateísmo, empecé a. Ateísmo. Claro, sí, sí, yo dejé de ser. Yo fui monaguillo 6 años, pero prácticamente a los 30 años dejé de creer y demás. Me empecé a leer cosas, a leer simplemente, no a estudiar, a leer Sí, a leer. numerología, ocultismo y demás. Con lo cual le empecé a prestar mucha atención a las palabras y a los condicionamientos que tenías a la hora de que te ponían un nombre Claro. y de causalidades que había entre nombres de gente que se había desarrollado. Siempre cargo con que Carman fue el presidente histórico del Automóvil Club Argentino. Carman. Claro. Sí, Carmen, sí. Como Gates, que se había hecho famoso con Windows, y yo, ¿viste? Sí, Ese sí, tipo de sí. cosas. Como el abogado Burlando, el abogado Burlando, Burlando. sí. Siempre veo que había muchas cosas de estas. Bueno, Silver viene de Argentum, Argentum viene de plata, Argentum es Argentina, Cloud es nube y nos imaginábamos la nube que hace que llueva y que crezca el campo y demás. Entonces ya me cerraba cuando uno de mis socios dice, porque yo de autos no tengo ni idea ni me interesan, nunca me interesaron, el modelo más exitoso de la historia de Rolls Royce se llamó Silver Cloud. Y fue tan exitoso que en algún momento lo discontinuaron porque la empresa el auto fue tan espectacular que nunca había dado ningún tipo de, de disgusto, que decidieron discontinuarlo para que sea una historia muy feliz. Y me Ah, pareció bárbara eso. Y como Silver Cloud al mismo tiempo era lo que te expliqué antes, nos cerró por todos lados y fuimos ahí. mira vos. Y te iba a preguntar, ¿cómo te llevas vos con el poder? O sea, en el sentido de que, eh, considerando tu cargo, las cosas que haces, de hecho en Silver Cloud, según la página de LinkedIn, se presentan como una banca de inversiones, debes tener contactos con el poder, ¿o no? Va, no sé, ¿cómo te llevas con eso? Eh, a ver, desde mi lado no lo soporto, odio los personalismos. eh, y si querés llevarlo al extremo, podría decir que soy anarquista, ¿no? Yo creo que el poder corrompe, que el poder es un espanto. De hecho, si te fijas la composición accionaria de Silver Cloud, aquellos que fueron mis empleados tienen la misma cantidad de acciones como socios, Ujú. justamente porque descreo en el poder. Eh, Ahora, terapia me ayudó a que la vida es integrar, que tengo que eh,
poder estar tranquilamente en un grupo recontra humilde y codearme con los famosos que vos llamás o poderosos por así llamarlo. Claro. Y la verdad que tengo mucha gente amiga, por así decirlo, o ultra conocida en el poder, en los medios, en el deporte, en el arte, en la historia. Y sí, 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 me quedo con muchísima gente y me llevo bárbaro, no tengo ningún inconveniente porque de vuelta, como la vida es integrar, eh, y como creo que la definición de gente es que hay gente buena o mala, no que crean en esto o crean en lo otro, puedo tener amigos de todos los frentes sin ningún tipo de problema, pero sin ningún tipo de problema. Y también te ayuda la postura, si querés, libertaria y atea, como para que te lleves bien con todo el mundo, porque cuando te escuchan hablar la gente dice, este loco no me va a atacar. Entonces, sí, no tengo claro. ningún inconveniente. Y ahora que me nombraste al deporte, ¿es verdad que jugaste en las inferiores o en la primera, la reserva, no sé cómo era? Al fútbol me refiero. Jugué al fútbol en River con gente que hasta hoy estoy en contacto, como Pedro Troglio, jugué con Canija, estuve desde la novena hasta la cuarta. En cuarta me vine a buscar Platense, diciéndome que jugaba un año más en la tercera y me hacían contrato. Por patria potestad tuve que pedir que me dejen libre en River porque River no me quería dejar libre. Pero Ah, de cuatro titulares en esa época estaba Saporiti y River tenía un equipazo. En la tercera estaba Gordillo, que era capitán de la selección juvenil. Yo jugaba en el puesto de ellos y veía que no iba a jugar nunca más. Y que al año iba a tener contrato en Platense y iba a poder vivir de eso. Y no digo lamentablemente, digo por suerte, porque a partir de esta desgracia me puse a estudiar y a trabajar en algo que me apasiona. Pero mm. dejé el fútbol porque me rompí por segunda vez los ligamentos cruzados y tuve que dejar. Ah, A partir de ahí estudié y trabajé y todo bien. Y a partir de la terapia, esto de que la vida es integrar, porque durante 20 años había dejado de tener contacto con el fútbol, a partir de un mail espectacular que me mandó Omar Piccoli. Omar Piccoli fue un goleador en River que después estuvo jugando 11 años en Japón. Recibo un email de Omar Piccoli que había jugado conmigo 10 años y me dice, este sos vos porque a mí me acreditan el sueldo en ABN AMRO en Tokio. Y cuando vi quién estaba en ABN AMRO en Argentina, en la página web vi tu nombre, sos vos. Y ay, ahí qué bueno. volví a reencontrarme con Troglio y con todos estos amigos del fútbol. Y bueno, y en mi club Estudiantes de La Plata tengo muchos amigos y, y sí, cerramos el combo con Claudio, que también es de Estudiantes como yo, Sí, sabía. lo cual lo visitamos a Verón, a Calderón, a Glorias. Así que sí, sí, el fútbol es una parte muy importante de mi vida. Claro, sí, de Troglio me habías contado que eras muy amigo, me acuerdo. Una vez que hablamos de equipo, porque yo soy de gimnasia, viste que soy de La Plata. Este, Tenés varios más amigos míos de gimnasia, para que te quedes sí, tranquilo. Martín Tetaz, sí, Martín Tetaz, claro, sí. Carlos Pañi, Sí, ese día me enteré, a través tuyo me enteré que era de gimnasia él. los tres son de gimnasia. Sí, sí, me acuerdo que me acuerdo que me lo comentaste. Este, y a vos volviendo un poco al presente, un poco financiero a nivel mundial, eh, ¿vos ves situaciones tipo burbuja? Viste que uno lee ahora de vez en cuando que la gente habla de hay burbujas acá, burbujas allá. ¿Vos ves o para vos es otra cosa? Estuvimos hablando un poquito de la situación, ¿no? De la cantidad de liquidez y todo eso, pero A ver, algo cómico que me dijo Ciaba ayer que me quedó grabado. Dice, qué impresionante que todo el mundo habla de la burbuja de Wall Street, como que en sí, algún momento va a estallar. Y la verdad que de la burbuja del Bitcoin está bien. Nadie, ¿no? Te empiezan a decir que la oferta es chica, que la demanda es enorme. O sea que de esa burbuja no hablamos, hablamos de la de Wall Street. No sabemos si es una burbuja, porque no mm, sabemos cómo va a rebotar la economía cuando no claro, estemos más en pandemia. No sabemos si los precios que hoy parecen exorbitantes con las utilidades que sí, conocemos no es un avance sobre las utilidades por venir. No sabemos cómo va a ser la conducta del consumidor, si una vez que esté liberado va a salir con furia a gastar y a consumir. Con lo cual no me animaría a decir que es una burbuja. Sí me animaría a decir, estamos rompiendo récords todo el tiempo y las economías no pueden vivir, y los mercados tampoco pueden vivir con permanentes estímulos. claro. Eh, em,
Pero por eso es una situación tan atípica, de hecho ha pasado una vez en 100 años, como que no estoy para tomar de vuelta ninguna determinación y decir salgan que es una burbuja o compren que está barato. No lo sabemos. Es Claro, una realidad. claro. ¿Y para vos qué es lo más importante en una empresa a la hora de invertir? ¿Qué es lo primero que mirás? El Porque viste, ahora, management, por ejemplo, todo el mundo habla de Tesla, porque igual como que furor ahora es... el management, que es muy simple y no es un pensamiento mío, es lo que te pasa en cualquier startup. Vos agarrás Ujú, cualquier startup y la idea puede ser maravillosa. Ahora, si está en cabeza de una sola persona, el inversor del startup va a decir, escuchá una cosa, y te llega a pasar algo a vos, ¿qué pasa con mi plata? claro, Ah, no, espera, yo tengo un equipo alrededor, este tipo hace tal, este tipo sabe tantos lenguajes, este tipo... Entonces, el management es clave. Eh, de hecho, Claudio lo dijo en tu entrevista, Amazon arrancó sí, como una biblioteca y uno habla nada más que de Bezos, pero atrás de Bezos había un grupo de gente excepcional. El argentino más exitoso en la historia de Estados Unidos, se llama Sebastian Gunningham, estaba en ese directorio. Y me acuerdo que me contaba Augusto, nosotros, el día que vengas a Seattle te vas a agarrar la cabeza. Todo el mundo habla de nosotros, pero somos nada más que un galpón con un montón de telefonistas al lado que reciben órdenes de comprar o vender determinados productos, en el cual que ganamos un centavito. No existimos. Los analistas que creen que vamos a ser dioses están todos locos. Con besos nos reímos cada vez que se van los analistas. Pero bueno, evidentemente la creatividad y el trabajo en equipo y management muy capacitado y con mucha actitud y muchas ganas hacen que esto que hace la libertad, ¿no? Que hay emprendedores libres que apuestan y van innovando. Pierden algunas veces, la mayoría de ellas te diría, pero siempre quedan en el camino muchos que siguen adelante. El management me parece la clave. la clave, sí, Vos podés tener un muy buen producto y si tenés un mal management fracasás. claro, sí. Y por ejemplo, viste las empresas de turismo lunar, o sea, en ese caso, ¿cómo se invierte? Porque muchas veces se invierte en expectativas que son un poco inciertas, ¿no? ¿Cómo? Volvemos a los fondos comunes. Yo te cuento, si Ah, vos apostabas a la energía limpia, podrías haber comprado Plug Power, podrías haber comprado Tesla y podrías haber comprado Nikola. Con Nikola te partían al medio. Con mm, Plug Power y con Tesla te fue bárbaro. Ahora, de claro, vuelta, vos desde Buenos Aires, ¿cómo te vas a hacer el experto en esta energía? ¿Sabes qué? Hay N cantidad de gente 20 años antes pensando antes de que vos conozcas que había productos de este tipo y color. Entonces no apunto nunca a un activo especial. Si querés y me querés sacar de fondos comunes, bueno, meteme en un ETF. ITF, eso te iba a decir, claro. Digamos, si vos pensás que las tasas de interés van a subir, producto que de la inflación va a volver en algún momento, y que el bono largo que hoy rinde 1,10 va a volver a rendir 4 y que la Reserva Federal va a empezar a subir las tasas, a lo mejor decís, ¿sabes qué? Los bancos afuera pueden ser un refugio y me voy a comprar el XLF, que es el ETF de bancos. Sí, Ahora, no iría a decir, no, hay que comprar Wells Fargo y comprar JP, bueno, no, claro, no, pues no tenés ni idea qué pasa ahí adentro, nada. claro. Voy a volver nada más un minutito para la época de la que hablamos un montón, que porque me encanta, me fascina esa época, la época de la viva voz, ¿viste? Como que me encanta ese. Me hubiera gustado vivirlo, no sé, registrarlo. ¿Vos extrañás esa época? O sea, ¿te genera nostalgia, melancolía o lo vivís como algo que ya de otra etapa, no sé? Y es difícil porque esto es demasiado personal. ¿En qué sentido? Eh, la época del fútbol, sobre todo, y la época de mis inicios coincidían con la peor época de mi vida. Ujú. Entonces, no volvería ni loco a esa época de mi vida. Ah, claro, Mi vida nueva fue a partir de que yo formé una familia y todo claro. el desarrollo posterior. Ahora, si me abstraigo de esto, te diría que sí, que yo además de jugar al fútbol en River alcanzaba pelotas en los partidos oficiales y estaba con todos los jugadores de primera en el vestuario y, Claro, y tengo N cantidad de recuerdos y hoy tengo N cantidad de amigos. Y la época del recinto Bursati también, espectacular.
Ahora, si me decís volvería, sí, no, porque es automático para mí que me mandes de nuevo a esa época de mi vida que justamente la superé, digamos, ¿no? Claro, aparte pensando en la vida de forma integral como estás Claro, haciéndolo, claro, no hay se que, puede separar. como me dice mi psiquiatra, que cuando yo le digo, estoy mal de la cabeza, me dice, ¿qué cabeza? Porque hay una cabeza para esto, una cabeza para lo otro, otra cabeza para otro. Tenemos varias cabezas. Fíjate que hay un montón de esculturas que vas a ver en anticuarios, que son Sí. quizás cabezas separadas. Sí, ¿Viste? Bueno, es porque vos te podés ser el mejor médico del mundo y sí, tener problemas en a tu nivel emocional, eso. eso se da muchísimo. Exactamente. Es muy difícil tener una vida realmente integral y que sea buena. Bueno, Augusto, ya no te voy a sacar más tiempo, hablamos un ratito largo, así que te re agradezco. No, Guadalupe, un placer para mí. Muchas gracias y contá conmigo cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Estés bien, por favor. Si te vienen gustando mis entrevistas, te invito a darles like. También tenés la opción de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias.